Estamos terminando el capítulo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hoy vamos a estudiar prácticamente el capítulo 26, pero vamos a unirlo con otros dos capítulos y vamos a ver por qué. El título de esta mañana les va a interesar: una película basada en hechos reales. ¿Cómo se dice en inglés? Alguien que me lo diga en inglés. ¿Ah? ¿Cómo? Correcto. Pero yo se los quise traer en español. Una película basada en hechos reales. Cuando yo veo ese título, inmediatamente capta mi atención. ¿Por qué? Porque es una película que me va a dar una enseñanza que está basada en la vida de alguna persona, en la vida de alguna familia, en la vida de alguna iglesia. Algo va a pasar, pero eso me pone a mí sentado para poder estar atento. Una película basada en los hechos reales. A manera de introducción, entonces, ¿alguna vez tú has escuchado una historia que cambió la vida de quien la cuenta? ¿Has escuchado una historia de una persona que te cuenta su historia, verdad? Y que le cambió su vida, y tú te quedas impactado por lo que pasó con esta persona. Yo recuerdo, yo tengo muchas historias, como ustedes tienen historias, pero yo recuerdo mucho cuando decidimos estudiar, cuando decidimos ir a la universidad. Y lo tengo tan palpable porque fueron 4 años bastante difíciles. No es fácil, ¿verdad? A veces estudiar cuando vas ya con tu esposa y con 3 hijos. Es fácil muchas veces cuando vas tú solo, cuando vas con la ayuda de tus padres, cuando tienes ese soporte, esa ayuda. Pero cuando no tienes ayuda, cuando depende todo de lo que tú vas a hacer, las cosas se ponen más difíciles. Y entonces el Señor te dice: mira, lo vas a lograr, vas a poder. Y esa es una historia que yo cuento porque yo digo, cuando yo veo que me dice: híjole, no sé si voy a poder estudiar, es que está bien difícil. Oye, hermano, si yo estudié ya con 3 hijos, tú también puedes. Hay un testimonio muy poderoso en lo que tú vives. Por eso las películas, ¿verdad? Y los libros más poderosos son los que nacen de una historia real. ¿Cierto o falso? Cierto. Pablo no tenía un argumento teológico, tenía una historia que contar. Pablo no tenía un argumento teológico, porque vamos a estudiar cuando Pablo estuvo frente a las autoridades, pero vamos a ver 3 escenarios en los cuales él cuenta la misma historia. Tú también tienes una historia que contar. Así como una película que está basada en una historia real es poderosa, así también tu testimonio. 3 veces, ¿verdad? Tu testimonio es fuerte. 3 veces en 3 escenarios Pablo habló de su testimonio. Lo hizo ante el pueblo, lo hizo ante los religiosos y lo hizo también ante los reyes. 3 escenarios, Pablo cuenta la misma historia. Porque cuando Jesús cambia tu vida, no puedes quedarte callado. O sea, no debes quedarte callado. El milagro que Dios hizo en tu vida, la transformación que Dios hizo en tu vida, no puedes quedarte callado. Mañana es el cierre del programa donde está mi esposa, y yo no me lo pierdo, porque es el momento cuando yo veo las transformaciones. Cuando yo escucho: yo llegué así y me voy así. No les puedo decir más, pero es algo que marcó mi vida para mí para siempre. Y la de mis hijos, ¿verdad? La de mi familia, ha sido algo que el Señor nos ha puesto siempre en el corazón. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el primer testimonio de Pablo. El primer testimonio está en Hechos capítulo 9, versos 1 al 19, solo como referencia para que ustedes lo recuerden. Capítulo 9, no se les olvide, del verso 1 al 19. Y lo he titulado: el encuentro que cambia tu rumbo. El encuentro que cambia tu rumbo. ¿Cuándo fue que tú te encontraste con el Señor? ¿Te acuerdas? ¿Cómo eras tú antes de conocer al Señor? ¿Y cómo eres ahora? O sea, yo puedo hacer tantas historias. Yo dije, le decía a una hermana esta mañana, yo vine con mis propios planes a Estados Unidos.
Yo le dije a mi esposa y a mis hijos, nos vamos. Yo sentía que mis hijos ya no se venían porque tenían ya 15, 16 años, 14 el más chico. Y había algo que me decía, vámonos, vete. Pero hay algo que yo les he confesado anteriormente. Y yo siento que yo no consulté al Señor. Yo simplemente tomé la decisión como padre, como esposo, y yo dije, nos vamos. Mi esposa no lo podía creer, vendimos todo y nos movimos para acá. Yo les he contado que el Señor me trajo aquí y que hemos pasado por un desierto bastante fuerte. Al grado de que yo he andado de camionero, he andado de limpiador de oficinas, de casas, hemos andado pues de todo, un poquito, electricista 2 años. Y finalmente ahora estamos en puertas de garage. Entonces no me da pena decirlo, pero porque Pablo hacía carpas para poder sostenerse y poder predicar el evangelio. Entonces es bíblico, tú puedes trabajar y puedes servir a Dios también. Pero mi anhelo es servir al Señor al 100%, ¿verdad? Como estaba antes. Pero Dios, cuando tú tomas una decisión y que solo es tu decisión, de pronto Dios transforma esa decisión, aunque te hace pasar por un proceso, la transforma en una bendición. Y eso es lo que Pablo cuenta, el encuentro que cambió tu rumbo. Y el subtítulo, de perseguidor a predicador. Hechos capítulo 9 versículos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió, dice, cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fuesen mujeres. Ya una vez hablamos de eso. Ya una vez hablamos de que Pablo, en aquel tiempo llamado Saulo, pidió cartas al sumo sacerdote. Y a ver, dame cartas porque yo quiero llevar la autoridad tuya, la autoridad divina, para poder agarrar y encarcelar a toda esta gente. Él era un perseguidor, era un hombre malo, una persona apasionada por ver sufrir a otros. Porque él sentía que era su deber. Él sentía que esa gente, esa gentuza que había surgido por un hombre, por un predicador, por alguien que sanaba enfermos, cómo se estaba levantando, estaba atentando contra toda la creencia que ellos tenían. Así que él sentía en su corazón perseguirlos. Y aquí nos vamos al primer punto. Dios nos confronta a través de las circunstancias que no podemos, ¿verdad? Que no podemos controlar. Como dije, Dios nos confronta a través de las circunstancias que no podemos controlar. ¿Qué significa esto? Bueno, así como Saulo fue derribado, Dios a menudo permite momentos que nos detienen en seco. Sí, en tu vida ha habido momentos en que Dios te detiene. Una crisis, una pérdida, murió un ser querido, un fracaso o una enfermedad. No son castigos, sino que son llamadas de atención. Dios usa esos momentos para decirnos: no puedes seguir por tu propio camino, tengo algo mejor para ti. Por eso les cuento, cuando yo dije voy a Estados Unidos, la idea mía era, el plan mío, mi agenda era simplemente trabajar, ¿verdad?, aquí en la organización, a la iglesia donde pertenecía. Esa era mi agenda, eso era lo que yo quería. Pero Dios dice: no puedes seguir por tu propio camino, no puedes. Tengo algo mejor para ti. Y ahora que volteo hacia atrás y veo esta iglesia y estamos en esta iglesia, yo veo lo que Dios tenía para nosotros. Era algo que no me lo imaginaba. Es más, nunca pensé yo ser ciudadano de este país. Cuando estuve yo ahora sí que en esas vueltas, ¿verdad?, sin papeles, sin todo eso, estaba yo mirando hacia atrás y yo dije: ¿cuándo se me ocurrió venirme? A ver, mujer, ¿por qué no tuvimos los hijos? Me hubiéramos venido a casar aquí a Estados Unidos, tener los hijos aquí, ser ciudadanos y evitarnos todo ese camino, todo ese proceso, todo ese problema. Pero son decisiones que tomamos. Hay cosas que nosotros mismos las vamos buscando. Y Dios dice que nos dice: no puedes seguir tu propio camino. Por eso Dios nos detiene. Puede ser con una crisis, puede ser con un problema, una enfermedad incluso. Dios te detiene porque quiere que
que retomes tu camino y que vuelvas a comenzar otra vez. Cuando todo se derrumba, puede ser que Dios esté diciendo: ya no quiero que camines ciego, quiero que veas. Y oigan esto, a veces la luz brillante aparece en medio de la caída más dura. Que eso fue lo que le pasó a Pablo. Y eso era lo que él estaba enseñando en el capítulo 9. Él platica: miren, yo iba a Damasco con las cartas para agarrar a todos los que eran del camino. Y en ese andar fui derribado por una luz brillante y una voz que me habló. Y esa era su predicación. Porque él predicaba lo que había pasado, la sensación que él había tenido, la ceguera que él tenía, y una ceguera espiritual que muchas veces tú puedes tener. El Señor te detiene ¿para qué? Para que puedas ver, para que puedas tener luz, para que te diga cuál es el camino a seguir. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. En segundo lugar, Dios nos confronta también por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de su palabra el Señor nos confronta. Jesús le habló directamente a Saulo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9:5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hoy Jesús nos habla, hoy Jesús te habla por medio de la Biblia. No solo te informa, sino que te transforma. La palabra de Dios es poderosa, dice que es como una espada de dos filos que puede traspasar, dice, el corazón humano. Dios quiere traspasar tu corazón para que por medio de la palabra también tengas ese llamado, esa entrega. Hoy Jesús nos habla entonces por medio de la Biblia, que no solo informa, sino que hay una transformación. Cada vez que abrimos la palabra con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo, dice, nos revela áreas donde estamos caminando en dirección contraria al Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, tal vez no oigas una voz audible, ¿verdad? Pero sientes una convicción en tu corazón cuando lees o cuando escuchas un mensaje. Esa es la voz del mismo Jesús diciéndote: detente, te amo demasiado para dejarte seguir en esa dirección. En tercer lugar, bueno, también Dios nos confronta mediante las personas que pone en nuestro camino. A veces va a haber alguna persona que conoces, puede ser un amigo, un familiar, que te confronta y te dice algunas cosas. No siempre es, ¿verdad?, grato cuando alguien nos dice. A mí me ha pasado. Yo a veces sí me molesto, porque todo ser humano le pasa lo mismo. Cuando alguien te confronta, hay una cierta molestia, cierta incomodidad. Después de Damasco, Dios envió a Ananías para que hablara con Saulo, un creyente común, para que ministrara a Saulo. Y así actúa Dios hoy. Él puede usar un amigo, puede ser un pastor, un consejero o incluso desconocidos para abrirnos los ojos y guiarnos hacia su propósito. ¿Alguna vez alguien te ha dado un consejo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo que de pronto pues tú escuchas y dices: wow, tiene razón lo que me está diciendo? Es Dios utilizando a una persona para poder darte un mensaje. Esa conversación que te incomodó, ¿verdad? Esa conversación que te incomodó, ese consejo que no quisiste escuchar o no quieres escuchar, puede haber sido tu Ananías. Ese es tu Ananías diciéndote que el Señor tiene planes para tu vida. Yo te voy a hacer un milagro en tu vida. El Señor va a quitarte esta ceguera y vas a poder ver y vas a poder caminar. Dios te confronta a través de personas que te aman lo suficiente como para decirte la verdad. 4. Dios nos confronta también internamente por medio del Espíritu Santo. Es la otra forma como el Señor nos habla. Una vez que Saulo quedó ciego, tuvo un tiempo para escuchar la voz interior del Espíritu Santo. Cuando estás en esa calma, cuando imagínate, no puedes ver, estás sentado ahí: ¿qué hago, Señor? Aquí estoy. No puedes hacer nada. Cuando una persona no está acostumbrada a estar a oscuras, obviamente lo que hace es quedarse quieto. No puedo ir a ningún lado. Y Dios aprovecha entonces ese momento para que el Espíritu Santo toque tu corazón. Dios también nos habla en el silencio, en la conciencia, en esa inquietud que no se apaga hasta que obedecemos.
una aplicación personal. ¿Alguna vez has sentido tú esa incomodidad espiritual cuando haces algo que sabes que no le agrada a Dios? Cuando haces algo que sabes que le está desagradando a Dios, ¿no sientes esa incomodidad espiritual? No es culpa, sino es una convicción. Esa convicción es un regalo. Significa que Dios no te quiere soltar. Significa que Dios te está hablando, está tocando tu corazón. Entonces la confrontación de Dios no es para destruirte, sino para despertarte. Él no quiere humillarte, sino Él quiere levantarte. No quiere cegarte, sino devolverte la vista espiritual. Entonces, cuando Dios nos confronta, lo hace para mostrarnos un nuevo camino, como hizo con Saulo. Entonces, Hechos 9:6 dice: levántate y entra en la ciudad, porque allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuándo fue el segundo testimonio de Pablo? Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos capítulo 22, versículos 1 al 21. Otra vez Pablo está ahora frente al pueblo, frente a su gente, la gente que está allí, ¿verdad? Que lo conocían perfectamente. Y les doy un poquito de historia. Lo estaban acusando de que él ya no guardaba la ley de Moisés. Y entonces dijo: es que tú ya no eres como los que guardan la ley de Moisés. Eso se me hace muy interesante, porque a veces cuando estás en una iglesia, ¿verdad? Y de pronto tú te sales de esa iglesia y visitas otra iglesia, y de pronto comienzas a adorar diferente, y de pronto comienzas a hacer cosas diferentes, la gente te va a criticar. El mismo pueblo va a decir: él ya no está con nosotros, algo está haciendo mal. Y en el pueblo judío era bien importante la ley de Moisés. Entonces estaban acusando a Pablo diciéndole: es que tú estás enseñando que la ley ya no es importante, es que tú estás diciendo esto, es que tú estás haciendo aquello. Es más, tú estás siguiendo las enseñanzas de aquel hombre, de aquel crucificado. Había una queja del pueblo. Entonces el título que le puse: nadie es profeta en su propio pueblo o en su propia tierra. Nadie es profeta en su propio pueblo o en su propia tierra. Muchas veces tú vas a querer hablar de Dios a tu familia y es difícil. Yo creo que las personas más difíciles para poderles contarles mi vida, lo que hizo Jesús en mi vida, es la familia. ¿Y sabes por qué? Porque la familia nos conoce perfectamente. Y cuando alguien te conoce, no cree que tú puedas haber cambiado. Ay, no, pues si tú eras un esto, tú eras el otro, mira, y ahora vienes con aires de pureza. ¿Y qué quieres aquí invitarme? ¿No les ha pasado que quieren llevarlos a la iglesia? Oye, te voy a invitar a mi iglesia, que esto y que el otro. No, yo no quiero saber nada de tu Dios ni de tu iglesia, ni me hables. Tu pasado, lo que hemos vivido, muchas veces estorba para que una persona pueda conocerlo. Nadie es profeta con su propio pueblo, su propia familia. Es bien difícil. Pero Dios nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a hablarles a ellos también. Defiende tu fe con tu historia. Defiende tu fe con tu historia. Pablo ahora no habla con enemigos, sino con su propio pueblo. Y les dice, Hechos 22:3. Hechos 22:3. Yo soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucciones cabal de la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. ¿Ven ustedes cómo le habla Pablo a su gente? Muy diferente, ¿verdad?, a lo que él estaba contando en el capítulo 9, de que él recibió una luz y que su transformación y cómo lo cambió su vida. Pero ahora, por ese mismo mensaje que él está predicando, lo confronta su familia, lo confronta la gente de su iglesia, la gente de su pueblo, de su ciudad. Y ahora él dice, echa mano de lo que él fue. Yo fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un gran maestro que todo el mundo conocía. Y entonces él está tratando de decir, miren, yo fui educado aquí, fui celoso, yo perseguí a los del camino, yo hice esto, hice el otro. Comienza a hablar de cosas que ellos conocían, de Hechos 22:3. Entonces, lo primero aquí, Pablo dice que se levanta, número 1,
Pablo se levanta y cuenta su historia ante los judíos. En el capítulo 22, versículo 1 dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces Pablo no discute, Pablo cuenta su testimonio. No intenta ganar con teología, sino con transformación personal. La mejor manera para tú encarar, para tú hablar hacia la familia, tienen que ver un cambio en tu vida. O sea, tiene que estar pasando algo diferente en tu vida. Si tú no estás pasando algo diferente, es difícil que tú puedas convencer a alguien de que Dios está contigo, que conociste a alguien que te cambió la vida. Ellos deben ver que tu vida cambió. No necesitas predicar, solamente necesitas vivir, mostrarlo a través de tu vida. Entonces, tu historia puede impactar más que tus argumentos. Tu historia puede impactar más que cualquier cosa que tú prediques, que tú enseñes. Y eso, hermanos, eso me pone a mí como un reto increíble. Porque es muy fácil predicar, pero lo difícil es vivir lo que estás predicando. Y van a encontrar ustedes muchos chascos en la vida. Van a encontrar ustedes que personas que se supone que ustedes podían confiar en ellos, podían confiar en esa persona, los defrauda, porque somos seres humanos. Pero hay que orar, pedirle a Dios siempre el discernimiento para poder entender. Por eso es importante, yo les marco los textos bíblicos porque tienen que leerlos en casa. Ustedes tienen que repasar, no pueden quedarse con la palabra que yo traigo aquí. Necesitan investigar. Hay personas que me pueden confrontar: pastor, mira lo que dijiste, pero aquí te faltó, aquí dijiste, aquí dice más. Y ustedes cuando estudien, cuando escarben más, el Señor les va a revelar muchas cosas para su vida espiritual. Hay personas que no leerán la Biblia, pero leerán tu vida. No van a leer la Biblia, pero van a leerte a ti. Cómo vives, cómo hablas, cómo te vistes, qué comes, cuándo vas a la iglesia. ¿No les pasó a ustedes que cuando van saliendo de su casa, van para la iglesia y el vecino les habla y dice: hey, ¿para dónde vas todos los sábados tan bonito, tan guapo, tan guapa? ¿Por qué? Esa es una oportunidad que Dios te da para decirle: hey, voy a adorar a Dios, voy a buscar, encontrarme con Él. Entonces, cuando tú haces esa diferencia, tú estás predicando sin necesidad de abrir la Biblia. A veces tenemos tantas oportunidades de dar a conocer el mensaje, pero no lo hacemos porque pensamos que no podemos, no tengo palabras yo para decirle a alguien que Jesús te ama, que Dios tiene en las manos, te tiene en las manos, Dios te está mirando, Dios te observa. Dios puede transformar tu matrimonio, Dios puede transformar tu vida, pero tiene que transformar primero mi vida. Cuando mi vida es tocada y transformada, yo le digo a una persona: Dios puede cambiar tu vida. Cuando tú oras por alguien que está arrastrado, ¿verdad?, por el alcohol, que está arrastrado por situaciones difíciles, tú puedes ver la mano del Señor cuando ellos lo ven en tu vida. Esa transformación. Por eso cuando alguien me cuenta un testimonio, yo les digo: voy a grabarlos. Ese testimonio lo voy a grabar y quiero pasarlo aquí en la pantalla. Quiero que ustedes vean, que todos vean que ese testimonio puede cambiarle la vida a muchas personas. Aquí hay personas que yo les he dicho: espérate al milagro. Y es más, ni lo esperes. Comienza a decirle a las personas que tú conoces que el Señor ya está obrando milagros en ti. Y esas personas van a querer conocer al Dios al que tú sirves. Pero tienen que verlo en ti, en tu vida. Si no se ve en mi vida, y esto es, como yo he dicho siempre, un reto para cada uno de nosotros, es algo que el Señor le puso a Pablo en su mente. Entonces, cuando él está con la iglesia, él simplemente cuenta su historia. En segundo lugar, el testimonio de Pablo fue su puente hacia su pasado. ¿Qué significa esto? Hechos 22:14. Hechos 22:14. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca.
Él está predicándole a la gente. Pablo no negó su origen, mostró el camino, dice, mostró el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y de Jacob, y que lo habían llevado hacia el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tu pasado no te descalifica. Algunos van a decir: hey, pastor, pero híjole, pastor, es que si yo hablo de mi pasado, ay, pastor, yo fui un mujeriego y luego mi esposa no lo sabe, entonces ¿cómo lo voy a andar contando? Pues no lo andes contando. Pero va a haber alguna persona, una persona, que va a necesitar que tú le llegues y le digas y le cuentes: yo fui transformado, yo soy un milagro de Dios, yo le creí a Él, yo creí en el crucificado, yo dejé todas las drogas, yo dejé el alcohol, yo dejé esa vida de andar con una y otra persona. El Señor me transformó. Y cuando tú hablas de esa manera, es lo más poderoso que tú no te imaginas. El mejor mensaje que cualquier predicador pueda dar desde un púlpito. En tu familia, ¿verdad? En tu familia, en tu trabajo y entre los que te conocen, el testimonio vale más que 1000 sermones. ¿Escuchaste eso? En tu familia, en tu trabajo, entre los que te conocen, el testimonio vale más que 1000 sermones. No tengas miedo de contar cómo Dios te cambió. Es tu mejor herramienta para alcanzar a los tuyos. Es la mejor herramienta. En un mundo donde muchos debaten sobre religión, tu testimonio es tu mejor defensa. No puedes negar lo que Cristo ha hecho en ti. Yo les he contado aquella ocasión cuando mi esposa y una hermana, junto con Noé, el más pequeño de la familia, viajábamos siempre a Estados Unidos. Estábamos cerca de Monterrey, en un pueblo que se llama Montemorelos, en la universidad. Y mi esposa con estas hermanas y mi hijo se fueron a traer materiales de fieltro que recogían ahí en McAllen. Y entonces, cuando venían de regreso y venía un amigo manejando, venían de regreso, un aguacero tremendo, se perdió la carretera y cayeron en el río, se los llevó y se estaba hundiendo el carro. Y yo recuerdo que pues mi esposa contó, nosotros no sabíamos nada, no teníamos teléfono, no había forma de comunicarnos con ellos. Solamente yo sabía que ya era tarde y no habían regresado de McAllen, Texas. Y entonces mi esposa contó que dice que el carro se empezó a hundir. Mi amigo salió del agua y como pudo sostuvo el carro. Y él me dijo esto: Noé, me dijo, tú no sé de dónde saqué fuerzas. Ese auto estaba tan pesado, hundiéndose, con tu esposa, tu hijo ahí adentro. La otra hermana logró salir, delgadita la hermana, por eso hay que estar delgados. ¿Ve? Porque salió ahí, salió de la ventana de esos carros eléctricos que en la puerta de atrás solo abren hasta la mitad. Y abren hasta la mitad y por ahí se salió la hermana. Pero mi esposa no. Y mi amigo le decía: salte tú primero para que puedas sacar al niño. Y dijo: no, primero saca al niño. No, que salgas tú primero. No, primero sacas a mi hijo. Y finalmente sacó a mi hijo. Y ahí está, el chiquito. Cada que recuerdo esta historia, me toca el corazón. Porque yo digo: Dios, tú tenías un propósito. Tenías un propósito para su vida. Tenías un propósito para mi esposa. Tenías un propósito para nosotros. Y yo les cuento, yo les digo: Dios es fiel. Dios tiene un plan para tu vida. No importa tu pasado. La gente podrá discutir tus ideas, pero nunca van a poder discutir acerca de tu cambio. El cambio, el nueva persona que tú te conviertes, nadie te lo va a poder negar, porque va a estar palpante, se va a ver, se va a notar. En tercer lugar, en su tercer testimonio, el valor, dice, de testificar a los grandes, en Hechos 26, 12 al 25, al 23. El tercer testimonio de Pablo
es el valor de testificar a los grandes. Y este es el subtítulo: tu historia puede llegar a palacios. Lo que tú cuentas puede llegar tan alto, puede llegar con presidentes, puede llegar con magnates, puede llegar con gente poderosa, con gente rica, con gente que tú no te imaginas que va a llegar tu testimonio. Entonces, número uno, Pablo ya no se defiende, ahora él proclama. Hechos 26:19. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión, dice, celestial. Está hablando ahí ante los reyes, y él le dice: yo no fui desobediente a esa visión celestial. En otras palabras, yo estoy hablando, estoy predicando mi experiencia. Camino a Damasco, fui derribado, y la voz que me habló, y esa luz que me encegueció, me dijo que yo era un instrumento en sus manos, y lo creí. Cuando tú te crees lo que Dios tiene para ti, entonces se activa el Espíritu Santo poderosamente en tu vida. No dejes que nadie te aplaste, que nadie diga que tú no sirves para eso. Muchas veces yo sentí así. Muchas veces yo sentí como que yo no puedo estar ahí. Yo mejor me quedo sentado tranquilo en la silla, en la banca, porque no creo que tenga yo esa capacidad. Muchas veces me sentí así. Pero el Señor me dijo: tú puedes lograr aquello que otras personas no pueden lograr, pero tienes que creerlo. Pablo entiende que no está en un juicio humano, sino en una misión divina. Ante los reyes, él no se avergüenza del evangelio. Hay lugares donde tu fe será probada, claro que sí. Dios te pondrá frente a personas con poder, influencia o incredulidad, y ahí quiere que brille tu luz. Capítulo 26, versículo 18 de Hechos: para que abras sus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz. Ese era el motivo por el cual Pablo está hablando frente a los reyes. Jesús lo salvó, sí, pero también lo envió. O sea, Jesús te da la salvación, sí. Jesús te da la oportunidad de nacer de nuevo, sí. Pero hay un propósito. No es para que quedes tranquilo. Oigan esto: Dios no te salvó para que te sientes en la iglesia, sino para que seas una voz fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia solo venimos a cargar pilas, venimos a adorar, venimos a estar conectados como familias. Pero allá afuera somos testigos, somos discípulos de Cristo. Pablo está preso, pero su testimonio no está encadenado. Habla con Festo, habla con el rey Agripa, y no se defiende, sino que él predica, él dice: no fui rebelde a la visión celestial. Habla del arrepentimiento, de la luz y del llamado de Cristo. Y el rey Agripa le respondió, ahí en el capítulo 26, versículo 28 de Hechos: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. No subestimes el poder de tu testimonio, por favor. Quizás no hables ante un rey, pero sí ante un familiar. Sí, tal vez vas a hablar con tus jefes, vas a hablar con un amigo que necesita escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Cuando me hablan de un viaje que hacen los varones por allí, que van para las montañas, y dicen: el Señor me transformó, el Señor me tocó ahí, el Señor me alcanzó. Es un mensaje bien poderoso para aquellos que necesitan escuchar esa palabra. 1 de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay una responsabilidad entonces en cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios. Y Pablo dice, para concluir: no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19. Pablo nunca olvidó su encuentro con Jesús. No se avergonzó de contarlo una y otra vez, sin importar el lugar ni importarle el público que tenía.
Tu historia también puede ser usada por Dios. Tu historia, lo que tú platiques, lo que Dios ha hecho en tu vida, también tiene poder para alcanzar a alguna persona. No importa cuán rota o sencilla parezca, cuando Jesús entra, la historia se convierte en un testimonio. Si Pablo usó su palabra, su pasado de perseguidor, tú puedes usar tu pasado de dolor. Habla de tu dolor. Habla de todo lo que te ha dolido, te ha lastimado en esta vida. Pero no te quedes solamente contando sobre el dolor. Cuenta lo que Dios hizo en tu vida. Habla de tu adicción. Tú puedes hablar con alguien que está batallando pasando por la adicción, cualquier vicio. Tú dile: yo estuve ahí, pero el Señor me libró. Habla de tu fracaso. Hay personas que dicen: pastor, ¿cómo voy a hablarle a algún matrimonio si yo soy divorciado? ¿Cómo le hablo yo del matrimonio? Habla de tu fracaso, porque aún del fracaso la gente puede aprender para no caer en la misma situación. Habla en tu casa, habla en tu trabajo, habla en la escuela. Si él no se avergonzó de su historia, tú tampoco debes hacerlo. Entonces tal vez hoy estás en tu propio camino a Damasco. Tal vez hoy estás en tu propio camino a Damasco. Algo te está confrontando, una prueba, una voz, una verdad que te incomoda. No la ignores. Esa es la voz de Jesús diciéndote: te amo demasiado para dejarte seguir ciego. Recuerda esto: Pablo no cambió el mundo por ser perfecto, sino por atreverse a contar cómo Cristo lo transformó. Quiero terminar con una oración. Quiero que cierres tus ojos y que pienses en las palabras que voy a decir en este momento. Señor Jesús, repite conmigo: abre mis ojos como los de Saulo. Derriba mi orgullo. Cambia mi dirección. Hazme un testigo de tu luz donde quiera que yo vaya. Amén. Que Dios te bendiga.